Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien, amigos, bienvenidos a Radio de Espí, al 107.2 de la FM, aquí en Energías y Misterios, vuestra radio, tanto en Radio Espí como en colores en nuestra web. Hoy vamos a hablar de una cosa que hace poco hemos celebrado todos, o hemos estado celebrando, que es el 25 de diciembre, la Navidad. Pero ¿de dónde viene la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Realmente estamos celebrando lo que dice la Iglesia Católica, o simplemente es una fecha inventada como muchas que ha hecho la Iglesia? ¿Nos están engañando? Porque claro, nos estamos rigiendo por el calendario gregoriano, si no me equivoco. Y evidentemente no es el mismo calendario que había antiguamente. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos celebrando? Porque yo lo único que creo que la Navidad, al menos para mí, yo le llamo la fiesta de la hipocresía, otro que le llamen lo que quieran, pero también es una fiesta muy capitalista, una fiesta muy capitalista. Pero realmente estamos celebrando la nacida de Jesús o la nacida del Señor o como que les quieran llamar. ¿Ustedes qué creen? Para hablar de esto, hoy vamos a hablarlo con nuestro amigo, con Juan Carlos Chávez, que nos va a sacar un poquito de dudas también y vamos a ver dónde vamos a llegar. Todo sea que acabemos presos o la iglesia nos incinere como los antiguos brujos. Juan Carlos, buenas noches. No lo creo porque... Buenas noches, no lo creo porque hace ya más de 40 años tuve un enfrentamiento con un cura, un buen hombre después de todo, pero bueno, un enfrentamiento y me quería excomulgar y yo dije que por favor, que quería que me excomulgaran y no, mira, después de 40 años no lo he conseguido, o sea... No lo he conseguido, ¿no? No hay manera. ¿Qué es la Navidad, Juan Carlos? ¿Qué es la ¿Qué es Navidad? la Navidad? Es una pregunta absurda, pero yo lo sé, pero ¿qué es la Navidad? Mira, no es absurda, ¿no? Es, a ver, básicamente, antes del siglo XII, siglo XIII, realmente no se celebraba nada de lo que hoy conocemos como la Navidad. O sea, no era una festividad, ¿vale? No era una festividad de las más importantes, en realidad. Se desarrolla posteriormente como la parafernalia que tenemos a medida que se le han ido acumulando o añadiendo nuevas creencias que había que asimilar dentro de la Iglesia Católica, ¿vale? De entrada, 25 de diciembre. 25 de diciembre, y saben perfectamente en la Iglesia que no es el nacimiento de Jesús, no es la noche del 24 al 25 de diciembre. Se cree perfectamente y cada vez, o sea, y tú le has dicho, el problema es del cambio del gregoriano a lo que era antiguamente el calendario juliano, ¿vale? Y entonces, si cogemos el calendario juliano, diciembre es el mes 10. Claro. ¿Vale? Noviembre, el mes 9. ¿Vale? Se cree que en realidad, dentro del calendario juliano, Jesús, la imagen de Jesús, nace pues perfectamente, más o menos, sobre el mes de septiembre. Y estamos hablando del mes 7. Sí. Imagínate, se cree precisamente que sí, que posiblemente nace sobre el mes de septiembre. El mes 7 en el calendario juliano. El calendario juliano. ¿Vale? Lo que es hoy en día, lo que sería el mes de julio, hoy en día. Julio, sí. Pero nace sobre el día 25. Estamos hablando de que en su momento pues les interesó que hubiera nacido en julio 25 porque es cuando entra Leo. Leo es el sol. Y aquí es donde ya empezamos con las historias del rey sol. Con Ra de los egipcios. Ra de los egipcios. Distintos nombres, por ejemplo, Baak y Tak, en distintas civilizaciones o países de la época, ¿vale? Persas, mesopotámicos, hindúes, ¿vale?
Y en todos ellos, por ejemplo, pues está la imagen de ese Dios que vendría en forma de cuerpo humano, ¿vale? Pero al que se le denominaría el Rey Sol, porque sería hijo del Sol, hijo de Dios, ¿vale? Y no el Correcto. 25 de diciembre. 25 de diciembre es un 25 del 10 en su momento en el calendario juliano, que no significa nada, ¿vale? Pero en el mes, en el final de año del calendario juliano, había una festividad, que ahora ya tendríamos que adaptarla a lo que es el cambio al gregoriano, que es el 25 de diciembre, cuando había una fiesta que era el Sol Invictus, que era una fiesta romana. Hoy en día sería pagana, como ellos decían, pero en aquel entonces era oficial. Y era muy importante por tanto que representaba tanto al ejército como a la población civil. En el Sol Invictus, pues lo que buscaban era una festividad en la cual lo que buscaban era anular la oscuridad, la noche, el momento más oscuro del año, ¿vale? ¿Y cómo lo hacían? Pues con velas, grandes antorchas, o sea, grandes festividades que generasen un sol, que generasen el romper con la oscuridad. Pero ¿qué ocurre? Que en la situación gregoriana, bueno, en la época en la que ya entra lo que es oficialmente el catolicismo, digamos, o el cristianismo de base, pues ¿qué ocurre? Que no puedes quitar a lo que han sido las religiones politeístas y mayoritarias en el Imperio Romano, o sea, todo el vasto Imperio Romano. ¿Qué haces entonces? Pues coges y lo integras. Buscas una manera de integrarlo todo. Y entonces, pues nada mejor que coger y decir que Jesús en realidad, nunca mejor dicho, nace precisamente en el Sol Invictus. En ese Sol Invictus. Sol Invictus en realidad es lo que buscan, no es que sea una etapa solar, no. Pero bueno, así lo integran y entonces se crea la imagen del 25 de diciembre, la creación del nacimiento de Jesús. Pero bueno, esas son las discrepancias, por ejemplo, en relación a lo que era el origen real. Ya hemos dicho. Pero pasa en todas las fiestas católicas, pasa eso. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de Halloween o la fiesta de los muertos aquí, ¿no? El 1 de noviembre. Que eso era una fiesta pagana. Era una fiesta pagana totalmente. Y ahora se ha convertido en una fiesta católica, lo que es el Día de los Muertos, el Día de todos los santos. Era una fiesta totalmente pagana. El carnaval era una fiesta pagana. Y la Iglesia Católica se ha subido al carro. Y muchas de las fiestas, tradiciones católicas que se hacen hoy en día eran fiestas totalmente paganas. Igual que la noche de San Juan. Hombre, claro. Es que y entonces la Iglesia Católica se apodera de todo eso, lo hace suyo y nos manipula en el calendario, en las fechas, y no solamente eso, o sea, es que ya cuando entran, por ejemplo, no solamente la Iglesia, en las marcas comerciales, porque recordemos que la figura del Papa Noel o el Papa Noel la creó la Coca-Cola. La Coca-Cola. No, un anuncio de Coca-Cola. No, ya existía, pero de color verde. Era el personaje aquel verde que había, que era de color verde, sí. Pero el color rojo del Papá Noel. Eso es lo creó la Coca-Cola. Un anuncio, fue un anuncio de la Coca-Cola. Sí. Y lo hemos tragado con setas. Lo hemos tragado con setas. Sí, pero tú te vas, por ejemplo, hoy en día a Noruega, a estos países donde está incluso la casa de Papá Noel. Sí, correcto. Claro, lo que intenta explicarle a los niños, que más les choca, que el Papá Noel que ellos quieren representar no es rojo, no está vestido de rojo. Es de color verde. Es de color verde, ¿vale? Y sus elfos son de color verde. Sí. ¿Vale? O sea, es todo de color verde, ¿vale?
porque, bueno, es porque toda una representación también, y tiene que ver con el bien y el mal de las, esos son de las costumbres normandas, sajonas Sí, y sí, 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 vikingas, venía de Normandía, sí, 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 ¿vale? de los Y vikingos, son de los vikingos. costumbres que, bueno, eh, a ver, digamos que es que el catolicismo lo que está haciendo, bueno, de forma inteligente, es adaptarse a los nuevos tiempos, ¿vale? Va adaptándose, o sea, para sobrevivir hay que adaptarse. Y entonces, básicamente, pues en ciertas imágenes, o sea, menos mal que la imagen, por ejemplo, de Jesús, pues ahora resulta que sigue siendo por lo menos el hombre con el pelo largo y la chancla y la barba. Sí, sí. Imagínate que ahora resulta que venga y resulta que es un gordinflón, me lo cambian por un gordinflón con cara mofletuda y Y sonrisa una, alegre. y una cresta. No, 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 no. Por lo menos las imágenes son las imágenes. Y en eso, por ejemplo, está haciendo bastante hincapié. Pero bueno, volvamos a eso, a que el día 25 de diciembre en realidad es una festividad que lo que buscaba ya en su origen era borrar, digamos, esa oscuridad, vencer a esa oscuridad. Y viene desde tanto del paganismo, digamos, romano, o que eran ahora paganismo, se llama paganismo, pero en su momento eran las religiones oficiales politeístas romanas, ¿vale? Y griegas, y las costumbres que tenían precisamente en las zonas, por ejemplo, todo lo que eran celtas, íberos, sajones, normandos, galos, o sea, Los griegos, porque sabemos que los egipcios tomaron los dioses de los griegos, pues luego los romanos los adaptaron a su manera, bueno, claro, y ha habido una evolución de culturas allí que vete a saber lo que es, ¿no? a ver, Pero es que nos han engañado siempre, bueno, en bueno, todo, en lo todo. interesante, por ejemplo, pues es, claro, adaptarlo de tal manera a los tiempos. Mira, ahora, por ejemplo, antiguamente, en mi época, cuando era niño, y tú también, tú recibías los juguetes en Reyes. En Reyes, sí. No había la costumbre la noche de Bueno, Navidad. depende. Yo, por ejemplo, éramos más de Navidad que de Reyes, porque así teníamos más días para jugar. Pero Ya, sí, pero se celebraba sí, el Día de Reyes con el roscón y con todo, sí. no, no, yo, por ejemplo, pues soy de los muchos que, que en Navidad, pues hacían la cena de Navidad en familia, había la fiestecilla, ¿vale? Pero ya está, no había regalos, no había regalos. O sea, no Ujú. sé, mi familia no se empezó a regalar hasta que yo ya era mayor y empecé a meter la festividad de Navidad también. Que decía, no, pero si esto es Reyes, digo, no, en Reyes también habrá algo. Y se ha ido adaptando, pero bueno, ¿por qué? Porque se ha convertido en una fiesta, en realidad es lo que tú has dicho al principio, es comercial, es el consumismo. Había un humorista que decía que, claro, que ese era el consumismo. Con su mismo coche, con su misma casa, con su misma mujer, pero básicamente pues es eso, son las grandes corporaciones las que realmente son las que nos meten esas fiestas porque si no había bastante con las navidades, también luego metieron el Friday, el, el Friday bueno, las fiestas estas que hacen para que vendan productos, bueno, es el producto en sí. Pero como tal, por ejemplo, pues la fiesta, que claro, dices, lo que representa es la consecución de distintos dioses que anteriormente a Jesús pues habían aparecido por la tierra, o sea, Zoroastro, o sea, Zaratustra, entre ellos, por ejemplo, ¿vale? Dioses que venían con unas características, que nacían en un pesebre, tal, o sea, que tenían que se cumplían unas características. Y en ese aspecto, en este caso, por ejemplo, es un tanto de lo mismo, es No, adaptarlo de pero, tal por manera. ejemplo, la figura de los regalos, como dices tú, de Navidad, antiguamente, en aquella época, no sé si tú te acordarás, yo no lo he vivido, pero sí lo he estudiado y lo he visto, en aquellas, bueno, de pequeñito sí, pero muy pequeñito. En aquella época se le ponían regalos a la Guardia Urbana en la calle.
le regalaba a la Guardia Urbana un regalo y Sí, estaba el Guardia Urbana allí en el resto lleno de regalos, el día de Navidad. O te bueno, venía y el cartero, te daba el el papelito, le dabas aguinaldo, la propina bueno, quien fuera de allí, ¿no? Y eso te ha extrapolado todo eso se ha perdido, claro, ese tipo de agradecimiento al servicio público se ha perdido y se ha pasado al sector privado claro, ya a está. regalar cosas a los niños. Y es Sí, así, pero lo han convertido en una fiesta, en vez de agradecimiento, en una fiesta del consumismo, para que tú sí, consumas no una vez al año, sino dos, el día de Navidad y el día de Reyes. Ya está, es que no hay más. sí, pero es que, a ver, yo, por ejemplo, a nivel personal y a medida que pasan los años, y lo he hablado con parte de la familia que me va quedando y tal, para mí cada año que pasa me resulta más triste la celebración de Navidad. Claro, ¿Y por qué lo claro. digo? Porque ya no tengo a mis padres, Padres, ni los abuelos, ni los no tíos. tengo los abuelos, no, mis tíos tampoco tengo ya mis tíos. Claro. Te encuentras cada vez más solo. Te encuentras, pues sí, tienes a la mujer, el que tenga, pero si vas viendo, una festividad que es comercial. Y si no es comercial para ti, te jodes. O sea, es así. Es una de las fiestas que más depresiones y suicidios hay, ¿eh? Hombre, Es es que, poca broma, ¿eh? a ver, Es poca es broma, una, ¿eh? es una festividad que, a ver, en psicología, por ejemplo, y los psicólogos lo saben, y tú lo acabas de decir, o sea, se ponen las botas, ¿por qué? Porque, a ver, no tienen más remedio que reconocer que es una festividad que básicamente es, si no lo tienes, te jodes, ¿no? Pues mira, mala suerte, te ha tocado, ya está. Y entonces, pues, se centra solo en la parte de todo lo que es la familia, de todo lo que son, sobre todo en los críos, que es el mercado, o sea, es lo que vende, ¿vale? Y ya no es decir una bicicleta, una pelota, unos calcetines, no. Una tablet, un teléfono móvil para el niño. Con 6 años ya tiene la tablet. Venga, hombre. Y entonces, este tipo de festividad, o sea, su sentido original se ha perdido. Porque si se hiciera, por ejemplo, una festividad de las originales, Sí. como era en origen, pues es todo lo contrario, porque no es tanto la familia como es, por ejemplo, lo que hacían antiguamente con los vecindarios o los pueblos que se reunían. Claro, salían a la calle con las mesas, con todo, sí. ¿Vale? La festividad lo que buscaba originalmente era reunir, La unión, la ¿vale? unión, la La unión entre unión, gente, la sí. fogata, es como San Juan. En San Juan también es una lucha, o sea, es vencer a la noche, es la noche más corta del año. Y se hacen las hogueras precisamente para quemar lo que quieres quemar. O Todo sea, lo lo que. malo, bueno, ahora están prohibidas, Sí, sí, ¿eh? claro, porque ahora ya no puedes quemar lo que querías olvidar. Bueno, vale, de acuerdo. Pero en Navidades es un tanto de lo mismo, es con las luces, con las fogatas y las demás, estas historias de la luz, lo que se buscaba precisamente era que la población, o sea, el pueblo, pues se reuniera y se juntaran y entonces pues se hicieran esa festividad. Pero se ha quedado, ya digo, se ha quedado en una festividad meramente comercial, ¿vale? Pero bueno, mira, esto es lo mismo que el día 31, el día de fin de año, las uvas. Las uvas vienen de una manifestación de Madrid, una Sí. manifestación de estudiantes de Madrid que no dijeron que solamente pueden ir los ricos allí a la Puerta del Sol. Y los Mm. estudiantes cogieron uvas, y se fueron a la Puerta del Sol los estudiantes en forma de protesta y desde ese día se celebran las uvas, el día En la 31. Pero mm. viene de una manifestación, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. No, no, Absolutamente para nada, nada. Nada, nada. eso, mira, se ha juntado precisamente, que es el fin de año, precisamente en esa época, al igual que, por ejemplo, mira, somos la religión, digamos, católica y los países cristianos, ¿vale? Tanto América como en Europa y en el resto del mundo, somos los únicos, que somos muchos, ¿vale? Perfecto, pero somos los únicos que en realidad celebramos el 31 de diciembre como el cambio de año, porque el resto lo celebran el 28 de febrero, Sí. ¿vale? 27, 28, o sea, 28, lo hacen el 28 por si hay años bisiestos o no, pero lo hacen el 28.
Por ejemplo, los chinos lo hacen el 28. chino. Los japoneses, los auténticos japoneses, lo hacen el 28. Todo lo que son, por ejemplo, incluso pues, otros países, otras religiones y tal, lo hacen el 28 de febrero. Y nosotros somos realmente, bueno, claro, como ahora mismo somos mayoritarios, lo hacen un 31. Pero ¿por qué lo hacen en su momento? ¿Por qué lo hacían el 28 de febrero? Porque consideraban precisamente que era el momento del año en el que se había hecho el reajuste anual para saber punto cero. O sea, por eso lo del año bisiesto, o sea, 28 o 29, depende del año bisiesto, ¿vale? Pero, ¿qué representa para el resto de religiones? El cambio, o sea, la puesta a cero del cronómetro. O sea, es empezar de cero, del 28 al 1 de marzo. Y luego ya dentro de 15 días, al cabo de 15-20 días, tienes los idus de marzo, que ya tienes la entrada de la primavera. Pero nos manipulan con todo, Juan Carlos. ¿Vale? Porque mira, voy a decir una cosa que no viene al caso con la Navidad, bueno, pero sí que estos días se usa mucho, que es el Black Friday. El Black Friday, el Viernes Negro, viene de la venta de esclavos. Era el último día del mes, el último viernes del mes, que se vendían los esclavos a mitad de precio. El lote, sí. El lote de esclavos. Y ahora lo han pasado, que claro, que yo oigo Black Friday y sé de dónde viene, me entran unos dolores por aquí, por el estómago, digo, o sea, ¿estamos celebrando la venta de esclavos? ¿Verdaderamente estamos celebrando la venta de esclavos? Y nos lo han colocado aquí como una oportunidad financiera para que nos ahorremos dinero. Es una vergüenza. Es una vergüenza, Juan Carlos. Es una vergüenza. A ver, lo que se sabe perfectamente, que bueno, en relación a la Navidad, al hecho ese, por ejemplo, de todas esas características que hay, es que todo lo que sale en los escritos, tanto oficiales como en apócrifos, pues en realidad es muy poco, lo del nacimiento de Jesús, o sea, los testamentos que hay que hablen realmente del nacimiento de Jesús y bueno, y lo que es los Reyes Magos, o sea, y tal, son muy pocos. Primeramente, y hablando de los Reyes Magos, en ningún escrito, ni en apócrifos, ni en oficiales, sale la palabra Reyes. Salen magos. Salen magos. Van magos de Oriente, magos, no reyes. Ni siquiera eran reyes. Eran magos, no eran reyes. ¿Y qué eran los magos de aquel entonces? Eran los científicos, los hombres de ciencia. Correcto. Y es más, por ejemplo, pues se sabe que sí que hay alguna referencia de que el hecho se produjo, no cuando dicen, más que nada. Y no donde dicen. Y no donde dicen, ¿vale? Pero el caso es que sí que aparecen esos tres personajes. Uno se ve que viene de Persia, otro venía de la India y otro se cree que venía de Oriente, pero de la zona más tirando hacia Armenia. Estamos hablando de Armenia y viniendo prácticamente de Rusia, o sea, las zonas armenias son mongolas. Con lo cual, negro, ninguno. Moreno quizá, pero negro no. Moreno, a ver, porque le diera mucho el sol, pero, o sea, la imagen esa del africano, si hubiera sido de África, ¿por qué le llaman magos de Oriente? O sea, claro. Si tú coges el mapa y tú ves Palestina, Israel, por decirlo. Punto blanco. ¿Vale? Oriente es de los países árabes, India, China y Rusia, Armenia, Mongolia y toda la historia. Claro. África está en Occidente. ¿Vale? O sea, cogiendo las partes de donde son de cada uno. Con lo cual, lo que se sabe perfectamente es que algo ocurrió hace 2000 años, más de 2000 años, en Armenia, porque en Armenia hay un sitio que le llaman, se puede visitar, no sé si todavía está abierto, le llaman el Pozo de los Magos. Y es un pozo, como si fuera un pozo de petróleo, pero que lleva 2000 años ardiendo. Y tiene que ver con una historia que no se suele contar, que es precisamente sobre cuando van a visitar a Jesús. Que, por cierto,
mientras que nace en Belén, ¿vale? Cuando van a visitar a Jesús, los magos de Oriente, no van a Belén, van a Nazaret, que era porque Jesús y su familia eran de Nazaret, ¿vale? Se habían desplazado a Belén por el tema de censo, pero no Sí, pero vivían. no era el Belén que decían, era otro Belén, ¿eh? Existen era dos otro, Belén. hay dos Era Belén. otro. Y la cueva es una cueva que hay al lado de una carretera, que pasan los coches por ahí de cualquier manera, no tiene nada que ver con no, a ver. Bueno, pero es que esa carretera lleva 2000 años, más de 2000 años esa carretera hecha allí, nadie tiene la culpa. Pero claro. quiero decir que cuando los magos de Oriente van a visitar a Jesús, Jesús ya tiene cerca de 2 años, no es recién nacido, ¿vale? Claro. Y entonces ellos le dan representación, o sea, como representación de lo que es la parte de la ciencia, ¿no? Oro, que representa al sol, o sea, la representación de lo más, digamos, puro y tal, ¿no? Porque quizá en aquella época era más caro el incienso y la mirra que el sol, que el oro. Posiblemente, porque el oro, pues bueno, era rey de reyes, digamos. La representación del oro era para representar un elemento que era solar, ¿vale? Estamos hablando siempre del sol, elementos solares. El incienso, y es además, ¿dónde venden el incienso? O sea, los mejores inciensos vienen precisamente de Irán, lo que antiguamente era la antigua Persia. ¿Vale? Y la mirra, la mejor mirra que se fabricaba en su momento era en la India. Es más, y era carísima, era un bien muy preciado. Tú puedes comprar mirra de la India todavía, hoy en día, después de 2000 años. ¿Vale? Con lo cual, tenemos a un armenio, a un persa y a un hindú. Pero van a visitar a Jesús y Jesús teóricamente les da un cofre cerrado y se los da a ellos. Y ellos entonces retornan hacia sus países, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pasan por Armenia, no se sabe el tiempo que tardarían desde Nazaret hasta Armenia con su caravana, digamos. Su séquito. ¿Vale? Pues su séquito y tal. Y en un pueblo de Armenia en concreto, pues resulta que paran allí porque quiero recordar que es Gaspar se pone enfermo. Y entonces pues paran allí y abren la caja y se encuentran lo que creen que es un trozo de carbón. Y esa historia está muy bien porque es que, claro, ellos resulta que se cabrean como una mona. Hemos ido a presentar nuestros presentes y tal, y él nos responde con un carbón. Y entonces, cabreados, tiraron esa piedra a un pozo de agua. Y al caer, hubo una explosión y empezó a arder, sí. Lleva más de 2000 años ardiendo, pero bueno. Un depósito de gas subterráneo, sí. Pero subterráneo, claro, de la zona de Armenia, Afganistán y tal. O sea, son zonas que se sabe que son muy ricas en gas. Pero en aquel entonces no lo sabían. El caso es que, claro, se quedan maravillados de la situación y es tanto así que no volvieron a sus países. Allí mismo terminaron los tres muriendo y se montó, allí montado, bueno, aparte del pozo ardiente, hay una especie de ermita, una pequeña capilla de recordatorio precisamente, y no dice Reyes Magos, dice a los magos de Oriente. Los magos de Oriente, sí, científicos, ¿vale? Los científicos, que eran los primeros médicos. Sí. Y entonces pues resulta que ellos mismos se dieron cuenta del error que habían cometido, pensando que se les había maltratado, digamos, emocionalmente con un trozo de carbón. La familia ofreció lo que tenía, pues no tenía, en aquel momento no tenían nada, pues le ofreció carbón y ya está. Claro. Bueno, pero a ver, en realidad hay mucha simbología por medio, ¿no? O sea, y ellos mismos se debieron dar cuenta en su momento de ese juego de símbolos, ¿no?
El caso es que sí que se sabe perfectamente que hay un hecho que se produjo, que no es en la época en que se produjo. Se cree precisamente que él, cuando ocurre esto de los, que ya tiene 2 años, han pasado 2 años, que no era tampoco en enero, esa es otra, tampoco era en enero. ¿Por qué? Porque los pastores no sacan los rebaños en invierno. Claro. O sea, tú ves a cualquier sitio, vete a cualquier, aquí en misma España, vete al interior y le dice, ¿no saca usted a la oveja a pastar? Ahora con el cambio climático tal vez, pero hace 2000 años, ¿qué van a pastar? ¿1 metro nieve? Claro. ¿Vale? Con lo cual, se sabe perfectamente que era en una etapa o finales del verano o entrada de la primavera, que son las 2 etapas en las que se producen este tipo de movimiento de ganado, ¿no? Que es lo habitual. ¿Vale? Con lo cual, ya digo, es que todo en realidad pues es una festividad que bueno, pues que está diseñada pues en realidad para los críos, pero hasta eso está tergiversado ya cada vez más, ¿vale? Porque ya cada vez en realidad pues se les está contando menos la historia, aunque no sea la real del todo, pero la del sentimiento, la de la emoción, qué representa, qué debería representar la Navidad, ¿vale? Sí, pero también es curioso que la máxima figura del catolicismo, que es el Jesús de Nazaret, estuviera perdido desde su juventud hasta casi los 20 y pico años, desaparecido del mapa. No se sabe nada de Jesús en esa época. Hombre, se sabe, por ejemplo, por algunos apócrifos, que tras la visita de los magos de Oriente, salen por patas a Egipto porque Herodes los quiere matar. Los quería matar, sí, claro. Bueno, mató a una infinidad de niños. De 0 a 2 años. De 0 a 2 años. Porque sabía, mira por dónde, de 0 a 2 años. Sabía perfectamente que el niño no era un recién nacido. O sea, de 0 a 2 años. Con lo cual ya quería eliminar cierta parte del problema. Sí que se sabe por algunos apócrifos que sí que estudió y que la lió parda también en Egipto, porque estuvo estudiando en uno de los templos, fue en el templo de Ra, por ejemplo, ¿vale? Estuvo, por ejemplo, mientras que el padre, José, pues, tenemos la imagen de una familia de pobres, y no. José era, como dicen, carpintero, ¿no? A ver, un carpintero de hace 2000 años era lo que Abengoa, o una constructora, es hoy en día. Sí, correcto. ¿Vale? Porque el carpintero era el que hacía toda la carpintería que tú quisieras, pero además te construía casas. Es más, se sabe perfectamente que la muerte de José es por un accidente laboral, se cae en una obra, ¿vale? Y se escoña el hombre y se muere, ¿vale? Entonces es Jesús el que teóricamente pues pasa a tener que cargar con la familia, ¿vale? Se sabe perfectamente que él, como iba por otros tiros, otros derroteros, se encarga del oficio familiar su hermano, o hermanastro, su hermano, Nicolás. Se sabe, sí que se sabe bastante información, pero que la Iglesia Católica, pues si te da esto, mucha suerte. O sea, te dan lo ínfimo y todo que tenga que ser controlado por ellos. Se sabe perfectamente que después de estar en Egipto, donde hacen, digamos, un dinero, estuvieron en Cachemira, hicieron el recorrido hasta la India, hasta Cachemira. En Cachemira estuvo, por ejemplo, estudiando precisamente en ciertos templos budistas y, lo que es el principio del Bodhisattva y toda la historia. Estuvo en Persia, luego cuando retornaba. Luego vuelven a Nazaret,
donde él, o sea, donde cuando vuelven cuando Herodes padre, digamos, Herodes el grande, muere, y el Herodes Antipas, o sea, el hijo, pues no es tan... Claro, pero tú coges la Biblia y lo mezcla todo. Sí, 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 Porque claro. la Biblia habla, por ejemplo, de Moisés, y Jesús se pronunció en contra de las escrituras de Moisés. Estaba en contra de la religión, de los religiosos que defendían las escrituras de Moisés. Entonces, claro, hay un poti-poti allí, en la Biblia, que no sabes lo que es realidad, lo que es ficción, lo que se han inventado, lo que no han querido vender. No lo sabes. No lo Mira, sabes. la única manera, por ejemplo, son, y es interesante porque hasta hace poco tiempo nos han empezado a estudiar en profundidad, sobre todo los apócrifos y sobre todo los escritos, los manuscritos del Qumran, que se saben perfectamente que muchos de ellos son incluso de la época de Jesús y anteriores a Jesús, o sea, de lo que son los esenios, ¿vale? Los esenios es una línea en la que Jesús, por ejemplo, también era esenio, o sea, había estudiado. Se consideraba en su época, en aquella época, hace 2000 años, habían ciertas escuelas iniciáticas en el mundo, que eran el no va más, ¿vale? Tenías que irte a Grecia, tenías que irte a Egipto, tenías que irte a la India, y una de las escuelas iniciáticas que había era la escuela esenia, ¿vale? Que era, recogía, digamos, los manuscritos y los escritos, incluso que no están recogidos ni en la Torá, o sea, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Y Jesús es precisamente en la escuela esenia donde lo convierten, o sea, porque recordemos, Jesús era rabino. Claro, era judío. No solo judío, no, era rabino. Sí, es el equivalente a cura, sí, ¿vale? Sí. De la época. Era rabino. O sea, Claro, él conocía perfectamente al Sanedrín. Él conocía perfectamente al Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín es como la curia romana, ¿vale? Es como la curia romana hoy en día del Papa y la más de los países. O sea, bueno, toda esa parte que es la curia romana, ¿vale? Y Jesús formaba parte de lo que es la línea de los rabinos. Es más, todos se le llamaban rabí, que es el rabino. Rabí, o sea, sí. Hoy en día, por ejemplo, cualquier rabino que haya, los hebreos se llaman entre sí, o sea, cuando llaman al rabino no le dicen rabino, no, le dicen rabí, ¿vale? Sí, Y el rabí, y está recogido en algún testamento, el rabí incluso la lía en uno de sus primeros pasajes cuando da una homilía en una sinagoga, que casi lo apedrea, un poco más y sale, casi lo apedrean. Es la madre la que, es por cierto, que la madre la que salva los platos siendo mujer. Así que María sería una mujer de armas tomar, ¿eh? Sí, porque la Iglesia Católica todo lo que venía de la mujer lo ha tapado, porque tenemos las escrituras, por ejemplo, de María Magdalena, y la Iglesia Católica las ha apartado de lado. Claro. Cuando no han hecho ni caso a las escrituras de María Magdalena. Bueno, cuando es un hecho histórico que estaba en aquella época. En cambio, han hecho caso a escrituras de gente que ni siquiera estaba allí. Ya te digo. Pero es que cuenta una cosa, por ejemplo, y hoy en día sigue siendo igual. En una sinagoga, los hombres van en una parte y las mujeres tienen otra sección. ¿Vale? Sí. No pueden mezclarse, están en una parte, ¿vale? Y hace 2000 años en las sinagogas era igual, claro. Igual o peor. Para que Jesús la líe parda en una homilía y sea la madre, que teóricamente está aparte, la que lo salva de la pedreada popular. Ya digo, yo cuando leí ese pasaje dije, joder, pues María no era una mosquita muerta, María era una mujer de armas tomar, o sea, una mujer con genio, claro. Con genio y con carácter, o sea, no es la imagen de ay, qué buena, ay, qué... No. Una mujer de armas tomar. El caso es que Jesús, pues sí, sabemos su nacimiento, sabemos ciertos pasajes montados de tal manera que realmente ha resultado muy difícil saber un poquito
discernir exactamente qué era verdad y qué es mitología. Pero, o sea, pasa de ese momento, o sea, realmente el resto, o sea, los oficiales pasan del nacimiento y los Reyes Magos a los primeros, a su aparición pública en el bautismo por parte de Juan el Bautista. Hace ¡pum! Coño, ya tienes 30 años. Has pasado de los de 2 años a 30 años. Bueno, madre mía, o sea, te has saltado. Tampoco se cuenta que tuvo 2 hijos, que estaba casado. Eso tampoco se cuenta. Tampoco. ¿Pero por qué? Y eso me han preguntado a veces y estábamos un día hablando, y es que es algo muy natural. Los rabinos de hoy en día, tú puedes hablar de un rabino, y ese rabino tiene hijos, está casado y toda la historia, pero a ti, o sea, a nadie le importa con quién está casado, cómo se llama ella, ni los hijos, si hace falta, no. O sea, tú hablas con el rabí, pero como tal, si quieren hacer un personaje, un relato histórico de ese personaje, tendrían que estar enfocados los hijos y la mujer. No, porque entonces lo haces más humanos de la cuenta. Y la imagen que se tenía que dar era de Dios hecho hombre, ¿vale? Con lo cual, pues se le quiere dar esa divinidad, ¿no? ¿Por qué precisamente se hace hincapié en 3 años de recorridos? Están recogidos en muy pocos pasajes, ¿vale? Bueno, sí, que él caminaba sobre las aguas. Bueno, a ver, es sorprendente, ¿vale? También lo han hecho muchos magos de hoy en día. Sí, pero tampoco se hace mucho hincapié, ¿vale? O sea, dices, cuando lo ven caminando sobre las aguas, los apóstoles, no ponen el grito en el cielo. O sea, si tú miras el pasaje y lo lees y lo relees y dices, a ver, da la sensación de que esto lo han visto a él hacer más de una vez. Y ha venido él y ha dicho, calma, que yo calmo un poquito las aguas, que vamos al puerto, o sea, vamos a la playa y no hay ningún problema, que no os vais a ahogar. Claro. Pero se habla, por ejemplo, que en el pueblo perdido que recientemente han encontrado, donde él se crió y donde pasó esto, que el pueblo está abandonado, no me acuerdo el nombre del pueblo, allí se ha descubierto que hay el agua, hay un sitio que hay 2 palmos de agua, ahí nada. Sí, nada. Vale, hay una bancada que allí seguramente igual cruzó por allí y alguno, que yo me lo imagino, porque la Biblia es una cosa que a veces se ha transgiversado muchas de las palabras. Claro. Alguien dijo, mira, al final vas acabando caminando por el agua igual que camina Jesús. Pero supongo que igual lo decían en plan de coña, porque lo veían que andaba por la calzada, por la calzada aquella, y se ha acabado diciendo que Jesús andaba por encima de las aguas. Que eso es lo más fácil, ¿eh? Es lo más fácil. Hay cosas, por ejemplo, interesantes de que tenían como muy normalizado que Jesús muchas noches se apartaba del grupo, se iba a una zona de olivares o se iba a una zona un poco apartada y se juntaba y pasaba a lo mejor un par de horas hablando con lo que denominaban unos seres de luz que luego cogían y se largaban, se iban a los cielos. Que eso es lo más llamativo e incluso que está recogido en los oficiales, con lo cual nadie ha hecho hincapié o decir, oye, pues esto se sale un poquito de la norma. Es que la Biblia está plagada de apariciones ovnis. Sí, a ver, eso sí, eso está plagada. Y quien no quiera reconocerlo tiene un problema, ¿eh? Bueno, la misma Iglesia Católica no lo reconoce, pero sabe que están escritos. Y no lo han quitado. Y no lo han quitado. Hay dibujos, hay escritos, hay de todo. ¿Vale? Hay de todo. Con lo cual se sabe perfectamente que pues eso, que la celebración o las celebraciones que tenemos, pues son adaptadas en realidad a festividades de otro tipo que no las que ellos, por ejemplo, hubieran querido, posiblemente. Porque, por ejemplo, pues, a ver, es muy llamativo que celebres como muy importante lo que es
el nacimiento y la muerte, ¿vale? Ujú. Pero, por ejemplo, el resto queda como, o sea, no hay, por No, y ejemplo, aparte, por ejemplo, en Semana Santa no puedes comer carne. ¿Por qué no puedo comer carne en Semana Santa? Y bueno, la eso, la comida que se comía allí en aquella época era todo carne. Y era bueno, cordero. Y sí, el pero es, pescado. O sea, no había nada sí, más. lo que pasa que en aquel entonces, mira, y eso es desde la época del Antiguo Testamento, los hebreos no eran, o sea, los dioses hebreos, o sea, los dioses o Dios, o sea, esa gente que les puso unas pautas, no eran tontos, ¿eh? Porque no es como hacer el Ramadán, pero resulta que consideraban que era una manera de eliminar toxinas. ¿Vale? Claro. Ellos consideraban que sí, que la carne, vale, podía ser de mejor, peor calidad, pero que una terapia, ¿vale? De quitarte de carnes y pescados, o sea, más de verduras, Sí, frutas y claro. verduras, pues resultaba que eso era positivo para el organismo. Y hoy en día, por ejemplo, el otro, mira, hace una semana estaba hablando con mi mujer que ahora está estudiando para sacar la nutricionista, se está haciendo la carrera de nutricionista, ¿vale? En la dietética y nutrición. Bueno, y claro, pues hablando del tema, dice, pues no eran nada tontos. Porque es, o sea, a la chita callando es una terapia en la cual el organismo se limpia, Era. ¿vale? O sea, se limpia y se reorganiza para poder seguir comiendo otro año de carne y pescado. Es súper interesante, ¿no? Y es más, ¿cuántos días? Pues estamos hablando de la cuaresma, son 40 días, ¿vale? Hasta la Semana Santa. Que en la Semana Santa, recordemos que la cuaresma no celebra la Semana Santa, o sea, la crucifixión de Jesús. Es otra adaptación de una costumbre hebrea, ¿vale? Sí, Es correcto. la Pascua judía, Sí, sí, correcto. Sí, sí. ¿vale? ¿Y qué hacían en la Pascua judía? 40 días de limpieza de carnes y demás para el día de que empezaba la Pascua judía, en el sábado, ¿vale? Hacían la fiesta todo lo contrario, hacían la entrega del cordero, ¿vale? Lo que era la Pascua judía, lo que hacen es el sacrificio del cordero. El cordero, Pero que, el degollamiento del cordero, sí, sí. pero que no tiene nada que ver con Jesús. Como muchos ya se han acostumbrado a decir el Cordero de Dios. No, Cordero de Dios porque se lo cargaron precisamente en la Pascua, pero no es en relación a eso. O sea, lo del sacrificio del Cordero y tiene que ver con la costumbre anterior, o sea, con la costumbre, ya estamos hablando del rey David, o sea, cuando la línea, por ejemplo, de Salomón, o sea, de David y Salomón después, ¿vale? En la cual pues se sacrificaba el cordero como animal, o sea, era como una ofrenda a los dioses, que se había hecho incluso era una costumbre que la Pascua judía no es Pascua judía, podríamos decir que es Pascua persa o mesopotámica, o asiria incluso, ¿vale? Porque son costumbres muy anteriores. Estamos hablando de Balak, o sea, de miles Sí, de pero años atrás. lo han mezclado todo. Mezclaron la Sí, Pascua judía sí, y el hecho de las palmas de Jesús, que hay la gente esperando a Jesús con las palmas, y lo han mezclado todo y han dicho, no, hoy es la Pascua y hay que sacar la palma a la calle. Y si tú has estudiado un poquito la historia, dice, es que no tiene que ver nada las palmas no, con la Pascua. Y la Pascua es una fiesta judía, es una festividad judía, no sí, es sí, cristiana. no, Entonces lo han manipulado todo de tal manera que todo tiene que ver con la cristiandad. Y no es verdad. Y no es no, no, verdad. no, 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 no. O sea, nosotros tenemos muchas costumbres que hemos heredado por medio del catolicismo, hemos heredado en realidad de los judíos, ¿vale? Claro, De los antiguos hebreos, vamos. claro. O sea, con lo cual, pues en realidad, pues hemos perdido el sentido. Bueno, es que en su momento sí que tenía un sentido. Y yo la Mira, verdad,
Voy a decir una cosa muy fuerte, igual nos echan, pero te voy a decir una cosa muy fuerte. La cruz católica era una medida de castigo, de tortura. Sí. De tortura. Es como si ahora, de aquí 2000 años, me cuelgo una silla eléctrica aquí y el resto una silla eléctrica. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. pero Están rezando a un potro de tortura. No pero tiene nada que ver con Jesús. Nada, nada, no, absolutamente nada. tú sabías hasta que llega lo que es el catolicismo, hasta que se crea el primer concilio vaticano, ¿vale? El escudo que representaba al cristianismo no es la cruz, es el pescado. El pescado, sí. Es el pescado, ¿vale? Sí, y tiene la cola abierta, sí, sí. ¿Vale? Ese es el símbolo original. Es más, es el símbolo que durante siglos se utilizó precisamente incluso cuando todavía eran ilegales, ¿vale? O sea, cuando eran apócrifos ellos, ¿no? Y entonces pues resulta que a lo mejor iban con un palo o una tiza y eso, o unos carbones y hacían la figura como diciendo... Sí, un pescado que hacía forma de 8, bueno, hoy todavía en algún coche, hay algún coche que todavía la lleva, sí. Sí, ¿vale? Entonces, cuando se inicia, digamos, en la baja Edad Media, o sea, al finalizar el Imperio Romano, ¿vale? Con las invasiones y tal, pues resulta que... Un segundito. Tengo un problema. Espera, paro. Sigue. Vale, pues resulta que es en la baja Edad Media, al finalizar el Imperio Romano, cuando ya creada la Iglesia, o sea, lo que es la apostólica romana, ¿vale? Católica apostólica romana, crean el símbolo de la cruz, pero si te fijas, el cristianismo pasa de ser una religión de luz, de color, de alegría, de esperanza, a algo de castigo. Claro. La base que, o sea, si tú sigues todo lo que es la Edad Media hasta la época del Renacimiento, básicamente, la imagen es a Dios rezando y con el mazo dando. O sea, todo es castigo. Son los señores, son los buenos, el pueblo, el populacho, en realidad, pues, siempre está pensando mal, siempre va a pecar y prácticamente tiene las puertas del cielo cerradas. Tienes que ser muy bueno o dar tu vida en realidad por esa iglesia para conseguir por lo menos un pase a la puerta del cielo. Pero yo te hago la pregunta, yo te hago la pregunta, Juan Carlos. ¿Tú crees que Jesús aceptaría que veneraran el potro de tortura en el cual le quitaron la vida? No. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves eso? No lo veo ni yo. Yo no lo veo. Pienso que no. A ver, si yo, por ejemplo, yo vuelvo y pongo el planeta patas arriba. Claro. Lo primero que diría, digo, bueno, pero ¿alguien se quedó con alguna frase de la que yo dije realmente? ¿Alguien ha entendido el sentido de para qué narices me tiro 3 años hablando con uno, con otro, curando, dejándome la vida en una cruz? Me dejo matar. Para esto, más de 2000 años de masacres y de politiqueo. O sea, porque se ha convertido en eso. Eso no, yo quitaría, haría una limpieza de nuevo. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Y yo yo creo como muchos, soy cristiano de base. O sea, yo creo en el mensaje. Si algo se puede releer o entrever, por ejemplo, por ahí, pues creo en ese mensaje, ¿no? Porque el mensaje original, pues básicamente lo que hace es una entrega hacia los demás. Y en cierta manera, pues incluso bastante
coge algunas bases de la psicología, o la psicología cogió algunas bases de la idea original del cristianismo, ¿no? Pero quiero decir que, o sea, si tú miras lo que es la base, y sobre todo, confío más en leer los apócrifos, ¿vale? Lo que son los apócrifos, que no la parafernalia de la Biblia en pasta que nos venden hoy en día. No, esa la dejaría yo un poquito aparcada. Y mira, la Biblia para mí es un gran libro de invenciones. Mira, y te digo una cosa. Tengo la suerte y los tengo ahí arriba. Yo tengo el Corán traducido al castellano. Pero es que la única diferencia del Corán a la Biblia es que en el Corán dice que Jesús no fue crucificado, sino que sigue entre nosotros y que algún día se aparecerá. Bueno, y se le considera un gran rabino, o sea, se le considera un gran profeta, correcto. Pero no se le considera, no se le considera Dios, pero bueno, básicamente cada uno. Pero por ejemplo, tengo también ya digo, la Torá, porque como la familia de mi mujer, por generaciones y generaciones son judíos, ¿vale? Pues tengo la suerte de contar con la Torá en castellano, una traducción de ellos, pero bueno. Y el Talmud. O sea, tengo lo que vendría a ser todo el catálogo completo. ¿Por qué lo digo? Porque me gusta leer y comparar, ¿vale? Claro. Y entonces por eso que dicen, no, pero claro, nosotros tenemos el Antiguo Testamento, en realidad es la Torá hebrea. No. Es lo que os ha interesado de la Torá hebrea, lo que os ha interesado y lo habéis puesto como el Antiguo Testamento. Porque ya de entrada, ya empiezas con las primeras frases del Génesis y lo que dice la Torá, por ejemplo, a lo que dice el Antiguo Testamento nuestro, no tiene nada que ver, la verdad. Pero básicamente ya hemos estado hablando de eso, hemos estado hablando de bueno, pues, ¿qué hay de verdad? Bueno, pues volvemos un poquito a qué debería quedar. ¿Qué debería quedar? Que debería quedar que los padres deberían estar obligados a representar, digamos, en las Navidades el mensaje más positivo de lo que era el mensaje original. Dejando de lado lo de compra Coca-Cola, compra Pepito, compra Papota, no sé qué, o cómprate el juguete que está de marca. No, lo que es la base. Y lo que es la base, que es la parte que ya digo, que es la que a mí me produce cada año más tristeza, es la pérdida o sea, perdemos a los familiares, y cuando perdemos a los familiares no nos queda nada. Nos quedamos tomando las uvas. Estamos vacíos, es que perdemos parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque hemos perdido el mensaje original, que no era solo la familia es el mundo. Y la familia es allá donde estés a gusto, ¿vale? Pues si te juntas con unos amigos, lo disfrutas. Te juntas con la familia, mejor todavía. Pero es compartir. Y ese es el mensaje original, que es el que no se debe perder. No se debería haber perdido, que no es lo mismo. Como dice un compañero, un psicólogo que ahora ha escrito un buen libro, hablando precisamente de lo que es las grandes corporaciones en relación al mundo infantil. Es interesante. El caso es eso, que eso es lo que deberíamos, vistos al público, a nuestros compañeros que nos escuchan, es lo que ese debería ser el mensaje que deberíamos dar. Yo siempre he dicho, Juan Carlos, y me van a colgar, a mí hoy me cuelgan, que la Biblia ha sido un libro para ejercer la represión, sí, y tener a las masas calladas y controladas para que no se alcen contra los mandamases, contra los gobiernos, contra los que mandan en el lugar, en el sitio. Porque siempre, y tú lo recordarás igual que yo, niño, no hagas esto porque si no la Biblia, niño, no hagas esto porque si no el cura, niño, no hagas esto porque si no los demonios se van a llevar. Siempre ha sido la Biblia o la religión católica como un miedo
para controlar las masas, para controlar a la gente, para decirles lo que está bien y lo que está mal, lo que quieren ellos que hagamos o lo que no debemos de hacer. Nunca hemos sido libres desde que ha existido la religión. No sé si está de acuerdo conmigo y ya estamos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y lo único que sí que precisamente, pues hablando en relación a las festividades de este tipo, pues yo considero que, bueno, pues hay que dejar de lado pues a la iglesia. Y si hace falta, pues darle otra vez un ámbito más pagano y volver otra vez al mundo de la antigüedad. Pues sí, señores, ya lo han escuchado, hemos hablado de la Biblia. Habremos chafado a alguno y algunos nos echará agua bendita, habrán dicho, estos son los demonios. Pero bueno, crean ustedes lo que quieran, confíen en lo que quieran, pero hagan lo que a ustedes más les plazca, la libertad. No se dejen intimidar por nadie, y menos por un libro. Nos vemos la semana que viene. Juan Carlos, gracias a todos ustedes por estar aquí en Radio Espí, en el 107.4 de la FM, en Energías y Misterios. Hasta la próxima semana, amigos.